Gracias, Ana. Qué bueno. ¿Cómo están ustedes, mis hermanos? ¿Están bien? Yo estoy bien, contento, feliz. Y le he pedido a Carolina, la responsable de la escuela dominical, que por favor hoy los niños se queden aquí. Sé que las maestras y los maestros han preparado la clase, pero bueno, no han trabajado en vano, porque la próxima semana van a tener la oportunidad de compartirla con los niños. Pero dado que también sus hijos están en la escuela dominical, yo quería que tanto Valentina como Andrés y que los demás niños también estuvieran aquí en esta mañana. Así que, chicos, pórtense bien, sean buenos, presten atención, porque es importante. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer una oración en esta mañana. Padre del cielo, te damos muchas gracias por tu bondad para con nosotros, tus hijos. Gracias porque tú levantas a hombres y mujeres para que te sirvan a ti, Señor, y a nosotros. Tú pones en ellos el querer y el hacer por tu buena voluntad. Y es tu obra, Señor. Porque nosotros, como seres humanos, por nosotros mismos no quisiéramos. Pero tú pones en nosotros todas las cosas. Y te damos gracias que tú sigas levantando, llamando, capacitando a hombres y mujeres para que te sirvan a ti y a tu iglesia. Señor, bendice esta mañana este culto de ordenación. Queremos que tú estés aquí de una manera muy especial, que nos ayudes a entender lo que hacemos y por qué, y que, Señor, nos permitas gozarnos y disfrutar esta mañana de esta celebración que hacemos delante de ti y en tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Hoy celebramos un servicio especial. Bueno, antes quiero dar la bienvenida a todos. No sé si nos visita alguien por vez primera. ¿Hay alguien aquí que esté por vez primera? Su suegra. Bueno, bienvenida, gloria a Dios. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Ojalá que se siente a gusto. ¿Okay? También damos la bienvenida a Víctor, que volvió de Inglaterra. Bienvenido, mi hermano. ¿La familia bien? Qué bueno, gloria a Dios. Decía que hoy celebramos un servicio especial de ordenación al diaconado, por lo que vamos a tratar de responder a 3 preguntas sencillas. 3 preguntas simples. Este va a ser un culto cortito, no va a ser un culto largo, si Dios quiere. Y vamos a responder, ¿qué es el diaconado? Es una pregunta que muchos se hacen. ¿Quiénes pueden ser diáconos? ¿Y por qué deben ser probados? Son las 3 preguntas que vamos a intentar responder en esta mañana. Así que empecemos con la primera. ¿Qué es el diaconado? El diaconado nace como la respuesta de Dios a una necesidad que surgió en la iglesia primitiva. Recién la iglesia comenzaba su andadura, surgió un problema dentro de la iglesia. Un problema en el área de la obra social. Porque la iglesia tiene la misión de predicar el evangelio, pero también tiene la misión de hacer obra social. Hoy en día hay algunas personas que no creen en esto. Hay personas que creen que la iglesia tiene que estar centrada solo en la predicación del evangelio. Pero estas personas que afirman eso, lo hacen porque no conocen bien las Escrituras. Porque si conocieran bien cuáles son las enseñanzas de Jesús, sabrían que si la iglesia no hiciera obra social, se quedaría fuera del reino de los cielos. Yo quiero en esta mañana, dado que el diaconado tiene una relación directa con la obra social, yo quiero invitarles a que vengan conmigo a las Sagradas Escrituras, al Evangelio de Mateo, capítulo 25, donde vamos a ver algo que algunos pastores no creen, pero que yo sí creo porque lo dice el Señor Jesús. Mateo capítulo 25, vamos a leer los versículos del 41 al 46.
del 41 al 46. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor, aquí se nos relata que Jesús está haciendo un juicio. Y dice, y respondió el rey, entonces les dirá también a los de la izquierda, ¿qué les dirá? Apartaos, dice ahí, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Y yo me pregunto, ¿a quién le estará haciendo Jesús este juicio tan fuerte? ¿A quiénes está dejando fuera del reino de los cielos? ¿A quiénes está mandando al infierno? Vamos a seguir leyendo y vamos a enterarnos. Dice, porque tuve hambre y no me disteis de comer, y tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y no me visitasteis. Y entonces ellos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? ¿Cuándo? Entonces él le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. Cuando la iglesia no cumple con la obra social, cuando la iglesia no se preocupa de aquellos que tienen necesidad, cuando la iglesia le da la espalda a aquel que padece, la iglesia deja de ser iglesia. La iglesia se le cierran las puertas a la iglesia, al reino de los cielos, y las que se le abren son las puertas del infierno. Miren, esto es palabra de Jesús. Es el Señor Jesús quien hace esta declaración. Así que no me explico por qué motivo algunos dicen que cuando se hace obra social, la iglesia pierde su identidad, que la misión de la iglesia es predicar el evangelio y ya está. ¿Ustedes creen en Jesús? ¿Ustedes creen en las palabras de Jesús? ¿Tenemos que obedecer a Cristo o tenemos que obedecer a esas nuevas voces que se levantan diciendo que tenemos que darle la espalda al necesitado? Algunos se estarán preguntando, bueno, ¿y qué tiene que ver la obra social con el diaconado? Mucho, porque justamente el diaconado surgió como una respuesta de Dios en la iglesia para un problema que surgió en la obra social. Yo quiero invitarles a que vengan conmigo y hagamos un viaje al primer siglo. Vamos a hacer un viaje a la iglesia primitiva. Jesús acaba de ascender a los cielos. Nosotros, sus discípulos, estamos reunidos juntos. Entre nosotros hemos crecido muchísimo porque Dios ha derramado poder de convicción en mucha gente y se han convertido al Evangelio. Primero, en una predicación del apóstol Pedro, de nuestro hermano Pedro, se convirtieron más de 3.000 personas. En otra posterior, más de 5.000. Así que la iglesia es muy grande. Y la iglesia se estaba ocupando de las necesidades de las viudas, aquellas mujeres que en ese tiempo en el que estamos nosotros ahora, en el primer siglo, estaban desvalidas. Una mujer se quedaba viuda, se quedaba sin nada, perdía todo lo que tenía. Vamos a ir a Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Vamos a trasladarnos mentalmente a ese lugar y vamos a ver lo que sucedió aquel día en el que estaban repartiendo los alimentos, las prendas y todo lo que tenían entre las viudas. Hechos de los Apóstoles, capítulo 6. Quiero que presten atención, miren. Nosotros tenemos el refugio, ¿verdad? Mediante el refugio tratamos de ayudar con alimentos y con ropa a aquellas personas que lo necesitan. Es decir, tratamos de cubrir las necesidades más básicas. Pues bien, imagínense que estamos en el primer siglo y hay aquí muchas viudas. Unas son viudas de judíos y otras son viudas de griegos. ¿Y ahora qué pasa? Unas son españolas y otras son extranjeras.
¿Y qué es lo que pasa? Que surge un problema en la iglesia de discriminación. Oiga, en la iglesia de Cristo, en la iglesia recién dando sus primeros pasos. Escuchen bien, Hechos capítulo 6, versículo 1. Dice, en aquellos días, como creciera mucho, como creciera el número de los discípulos, ¿qué pasó? Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, las viudas de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria. Este fue el problema que surgió. Es decir, los que estaban repartiendo la obra social eran judíos, en su mayoría, y le daban más a las viudas de los judíos que a las viudas de los griegos. ¿Ustedes creen que esto es justo? ¿Creen que es correcto? No, por eso surgió un problema. Y empezó a haber murmuración. ¿Y por qué eso es así? Y si en Cristo ya no hay ni judío ni griego, ¿por qué tienen que hacer esta discriminación? Porque en la iglesia, donde hay mucha gente, surgen problemas, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay que hacer cuando surge un problema? Buscar la dirección de Dios y darle solución a ese problema. Y cuando surgió este problema, miren, versículo 2. Entonces, los 12, se refiere a los 12 apóstoles que todavía estaban vivos, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y dice la palabra de Dios que crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén, y también muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Fíjense, el diaconado surgió como una solución a un problema que se había planteado, que había surgido en la iglesia primitiva. A estas personas que se escogieron para servir las mesas, para que los apóstoles no tuvieran que dejar lo que era su ministerio, la oración y la palabra, y para que la necesidad que había surgido pudiera ser cubierta de una manera inteligente, de una manera espiritual, escogieron a personas adecuadas para que se encargaran de ese trabajo. Y eso es lo que hacen en la congregación nuestros diáconos. Y eso es lo que hacen nuestros hermanos Oscar y Carolina también. Nos ayudan para que ellos se encargan de ciertas tareas, para que yo pueda encargarme de otra, para que el hermano Andrés pueda encargarse de otra. Es decir, para que los pastores podamos estar encargándonos de ciertas tareas, necesitamos delegar en los diáconos, como nuestra hermana Estela, nuestro hermano Oscar Eduardo, nuestra hermana Ana Ruth, para que ellos puedan hacer esa labor. Delegamos ciertas tareas en personas que tienen ciertas cualidades y nosotros podemos dedicarnos a lo que tenemos que dedicarnos. Así que el diaconado es una respuesta a una necesidad surgida en la iglesia del Señor. Y hoy nosotros lo que vamos a hacer es reconocer a 2 diáconos, es decir, la iglesia no llama ni capacita. La iglesia reconoce la obra de Dios en medio de nosotros. No es que los hermanos vayan a comenzar a servir al Señor, es que ya llevan mucho tiempo sirviendo al Señor. Y nosotros lo que vamos a hacer es reconocer, conforme a lo que la palabra de Dios nos enseña, esa labor que ellos están realizando. Dado que los apóstoles delegaron su misión y su autoridad sobre los obispos, es decir, sobre los pastores,
Nosotros, los pastores, los diáconos, sirven a los pastores porque aquí fueron para ayudar a los apóstoles. Como los apóstoles delegaron en pastores, ahora los diáconos ayudan a los pastores en la iglesia, en aquello que se les encomienda. Y ya que sabemos qué es el diácono, veamos ahora la segunda respuesta. ¿Quiénes pueden ser diáconos? El libro de los Hechos nos ha relatado ciertas cualidades de estas personas que se demandaron y que tenían estas personas. Yo quiero llamar vuestra atención sobre el versículo 3, capítulo 6, versículo 3. Dice: buscad pues de entre vosotros a 7 varones ¿de qué? De buen testimonio. ¿Ok? Es decir, es importante que la persona tenga buen testimonio. Esto es un requisito. ¿Ok? Dice también llenos del Espíritu Santo. Quiere decir, personas que tienen en cuenta a Dios en su vida, que todo lo que hacen lo hacen siempre pensando en las cosas del Señor. Van a tomar una decisión y antes de tomarla piensan: ay Señor, ¿será tu voluntad? Y si no están seguros, consultan: pastor, ¿qué debo hacer? Porque están llenos del Espíritu Santo, no quieren cometer un error, no quieren salirse del cuidado de Dios. Amén. Y entonces dice ahí también: y de sabiduría, llenos de sabiduría, porque deben tener esa capacidad, esa sabiduría para poder hacer aquello que se le encomienda. Cuando delegamos la dirección de la escuela dominical en nuestra hermana Carolina, tomamos una de las mejores decisiones que hicimos. Porque los niños hoy en día están mucho mejor atendidos que antes. Porque ella no solamente se ocupa de darle a las maestras o a los maestros las clases, sino que de verdad se preocupa de los niños. Y para mí eso es muy importante. Y cuando encargamos al hermano Oscar la responsabilidad de los caballeros, dirigir los caballeros, yo he asistido muchas veces a las reuniones de caballeros. Ahora últimamente no estoy asistiendo porque las muchas actividades no me lo permiten. Pero cuando asisto y cuando no asisto, yo hablo con los caballeros. Y yo sé que él está llevando bien ese departamento. Y se ocupa de la megafonía y se ocupa de todo lo que se le demanda. Ellos están viniendo miércoles tras miércoles a Morrojable conmigo. Estamos empezando una nueva congregación allí, en Morrojable. Y ellos se pegan la paliza. Y están todos los miércoles yendo y viniendo para estar allí un rato con los hermanos, animarlos, ayudarlos. Hay que reconocer que son gente llena de sabiduría y de fe. Amén. Pero además, en 1 de Timoteo capítulo 3, tenemos la epístola del apóstol Pablo a Timoteo, donde vamos a ver ciertos requisitos más, otros requisitos que deben tener los diáconos. 1 de Timoteo capítulo 3. ¿Lo tienen? Dice a partir del versículo 8, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos. Amén. Sin doblez, no dados a mucho vino. No dice que no tomen una copa de vino, dice que no se han dado a mucho vino. No codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué es lo que nos enseña Pablo con estas palabras? Lo que nos enseña Pablo es que cualquiera no da la talla. Cualquiera no sirve para ser diácono, para estar ahí sirviendo al Señor. Se requiere una buena relación con Dios. Se requiere una buena dosis de compromiso, no solo con Dios, sino también con la iglesia, con los hermanos. Y por supuesto una cierta madurez espiritual.
Yo estoy convencido de que los dos candidatos de hoy a lo mejor están diciendo, yo no doy la talla. Porque siempre la persona que es llamada es la que menos se ve capacitada, ¿no? Sin embargo, yo les puedo asegurar que sí que lo están. Puedo asegurarles que tienen el llamado de parte de Dios y puedo asegurarles que están capacitados. Ustedes les conocen como yo. Y ustedes han visto el cambio producido en sus vidas. Ustedes han visto día a día cómo ellos han ido consagrándose cada día más al Señor, tomando responsabilidades, asumiéndolas y cumpliéndolas. Pero si bien todos les conocemos, yo les he estado observando quizás con más detenimiento que ustedes, porque era mi deber, como dice aquí, probarlo. Y ahora vamos a hablar de eso, de por qué tienen que ser probados. Pero ustedes saben, de alguna manera, que Carolina lleva mucho tiempo en el Señor, que ella siempre amó a Dios y siempre quiso hacer la voluntad de Dios, y que Oscar, hasta hace 3 o 4 años, más o menos, ¿no? 3 o 4 años no quería saber nada de Dios. Para él venía a la iglesia porque venía su mujer y sus hijos, y le costaba la misma vida venir. Y cuando tenían algún problema y Carolina quería que hablaran conmigo, él decía, bueno, ¿y por qué el pastor se tiene que enterar de los problemas que tenemos nosotros? Y era muy resistente a la obra de Dios. Pero miren, yo doy gracias a Dios, porque para Dios no hay corazones duros. Amén. Dios conquista cualquier corazón. Y Dios conquistó el corazón de Oscar. Y hoy en día, Oscar es una persona muy comprometida con la obra. Y yo doy gracias a Dios de poder contar con él. Carolina no siempre me creyó cuando yo le decía, Dios puede cambiarlo. Ella a veces venía angustiada, pastor, ya no puedo más. Y yo le decía, paciencia, Dios va a hacer su obra. Si tú crees, Dios es capaz de ponerlo a servirle. Yo no sé si tú te acuerdas, Carolina, pero yo le decía, confía en el Señor, Dios lo puede cambiar. Si Dios lo toca, puede que hasta lo vea sirviéndole al Señor. Y ella decía, sí, pastor, no lo sé, lo veo tan difícil que me parece imposible. Pero para Dios no hay cosa imposible, amén. Dios cambió el corazón de Oscar, porque Dios es especialista en cambiar corazones. Si pudo cambiar el mío, puede cambiar el de cualquier persona. Y Oscar no era más duro que yo. Pero doy gracias a Dios que el Señor quebró mi corazón y quebró el corazón de Oscar. Qué bueno que hoy podamos estar en el Señor celebrando este servicio de adoración a Dios y de consagración de nuestros hermanos. El cambio operado en la vida de mis hermanos, en nuestras vidas, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios cambia realmente los corazones. Solo Dios cambia las actitudes. Y no es que Oscar fuera una mala persona, pero hemos visto el cambio en su vida, amén. Hoy ellos son un ejemplo a seguir. Un testimonio vivo de que cuando una pareja se dispone a consagrarse a Dios, Dios les hace dar una vuelta, un giro de 180 grados. Y si algo tiene que enseñarnos esto es eso. Si Dios ha podido con el pastor, si Dios ha podido con Oscar, Dios puede con cualquiera de ustedes. Tienen que creerle. Amén. Quizás a ti, tú te observas a ti misma o a ti mismo y dices, ya quisiera yo cambiar, pero no puedo. Y es verdad, tú no puedes, a menos que busques a Dios todos los días y vayas a su presencia, porque es allí donde Él nos cambia. Amén. Segunda de Corintios 3:18 lo dice claramente, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor.
Así vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen de Cristo, mirándonos a cara descubierta en Jesús. Si nos comparamos con los demás, no queremos cambiar, nos vemos superiores, nos vemos más inteligentes, más guapos, más todo. Pero si nos miramos en Cristo, reconocemos que no somos todo lo bueno que debiéramos ser. Amén. Tercer y último punto, ¿por qué deben ser puestos a prueba? ¿Por qué deben ser sometidos a prueba? Mire, es un requisito, es un mandamiento apostólico. Lo hemos leído como los apóstoles en Hechos capítulo 6 decían, y estos sean sometidos. Y aquí, en 1 de Timoteo, capítulo 3, dice el apóstol Pablo, y estos sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Por eso era necesario que ellos fueran sometidos a prueba, probados en la humildad, probados en la obediencia, probados en aptitudes, capacidades, pero probados también en actitudes, en modos de reaccionar ante las diferentes circunstancias en las que le hemos puesto. Ellos no eran conscientes muchas veces, pero estaban siendo probados, como otros lo han sido antes y como otros lo serán después. Por eso es importante siempre, en todo momento, recordar que Dios está viéndonos, que estamos siendo probados, siempre estamos siendo probados. Porque, miren, hoy en día hay muchos falsos hermanos introducidos en la iglesia. Y eso ya estaba profetizado que iba a ocurrir. Y se han erigido muchos de ellos en pastores o en diáconos o autoridades autoproclamadas sin más reconocimiento que el de su propio orgullo. Y hoy hay un montón de grupos dirigidos por personas que no tienen los requisitos, no reúnen los requisitos necesarios que encontramos en la palabra de Dios para servir a Dios. Porque Dios no permite que cualquiera le sirva. Yo no sé si ustedes recuerdan el caso de los hijos de Coré. Los hijos de Coré se rebelaron contra el Señor y contra Moisés y a Aarón, porque dijeron, ¿por qué Aarón tiene que ser el único que sirva a Dios? Porque Moisés tiene que ser el único que hable en nombre de Dios. Nosotros también podemos hacerlo, porque ellos van a ser los sacerdotes, nosotros también podemos ser los sacerdotes. Y entonces ellos cogieron y quisieron ministrar a Dios, lo cual era una afrenta al mismo Dios que había escogido a unas determinadas personas para el ministerio. Pero Moisés, en vez de alterarse, en vez de tirarle el candelabro a la cabeza, lo que hizo fue decir, bueno, muy bien, pongámonos delante del Señor y que Él decida quiénes son aquellos que Él quiere que le sirvan. Y así lo hicieron, se pusieron delante del Señor. Y dice la palabra de Dios, que Dios dijo, apártense los unos de los otros. Y apártese el pueblo de los hijos de Coré. Y dice la palabra de Dios, que Dios hizo abrir la tierra y se los tragó vivos. Por cuanto Dios había escogido a sus siervos. Cuando una persona se pone en un lugar donde Dios no la ha llamado, esa persona se enfrenta a la voluntad de Dios, se rebela contra la voluntad de Dios. Dios ha establecido que quienes le sirvan deben reunir ciertos requisitos. Cuando una persona, sin ser llamado, sin tener la capacidad de Dios, sin tener el reconocimiento de ningún otro siervo de Dios, porque fíjense que yo fui ordenado obispo, pastor, por otro hermano, por otros hermanos que eran obispos y pastores, y ellos por otros a su vez, y así podemos llegar hasta Hechos de los Apóstoles, donde los apóstoles delegaron en los pastores. Y por eso nosotros, los pastores, tenemos autoridad para delegar y para transmitir autoridad a otras personas. Pero cuando alguien se autoproclama pastor sin ser llamado por Dios, sin tener el respaldo de otros pastores, está haciendo algo que Dios abomina.
y aunque crea que está haciendo la obra de Dios, al final serán de aquellos a los que Jesús le dirá: apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Pero Señor, si en tu nombre hicimos esto y aquello, apartaos de mí, no os conozco. Y Cristo les llama hacedores de maldad. Por tanto, es necesario que quien quiera servir a Dios sea aprobado, para confirmar que tienen el llamado de Dios, que tienen las aptitudes, las capacidades, que tienen las actitudes, la disposición de hacerlo y de hacerlo conforme a la voluntad de Dios. Porque todo el que quiere servir a Dios debe hacerlo conforme a lo que tenemos escrito en las Sagradas Escrituras. Ellos han sido llamados, examinados, probados y aprobados. Bendito sea el Señor. Han pasado por dificultades, por circunstancias difíciles, a veces de forma natural, a veces de forma provocada, para ver cómo reaccionaban. Y lo han hecho bastante bien. La labor pastoral es la de enseñar, es la de preparar y la de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, como Pablo enseña en Efesios capítulo 4, versículo 12. Tanto uno como otro han sido ampliamente probados en muchas ocasiones, sin ser conscientes de que lo estaban siendo. Pero yo los observaba con mucho cuidado. Como está escrito, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Ahora bien, si aquí en este lugar hay alguna persona que tenga algún motivo por el cual ellos no puedan ser ordenados al diaconado, este es el momento de hablar. Si hay alguien que piense que hay algún delito, algún crimen que ellos hayan cometido, es ahora que lo deben decir. ¿Hay alguien en esta mañana que tenga algo que decir en contra de los hermanos Óscar y Carolina? Por si alguien no sabe quiénes son, yo les voy a pedir que ellos vengan para acá, por favor. Óscar y Carolina, vengan aquí al frente. Voy a pedirle por favor también a los pastores que vengan aquí, porque vamos a pasar al acto mismo de la ordenación al diaconado. A ver, hermanos, pasen adelante, sin miedo. La prueba no es ahora, ya pasó. Pasa mi hermano Óscar. Pasan los pastores, por favor. Mami, por favor. He aquí a Óscar Leonardo Molina Peña y Carolina Argote Gutiérrez. ¿Hay alguien que tenga algo que decir de ellos? Que son guapos. ¿Hay alguien que tenga algo bueno que decir de ellos? Aparte de que sean guapos. Perdón, no me enteré. Muy bien, gracias. Yo sí quiero decir algo y la verdad que yo me siento agradecido al Señor por ello, porque como decía Rosa, de verdad que sin tener ministerio sí han ayudado a gente, han estado aconsejándolo. A veces no hace falta el ministerio, sino la disposición del corazón y hacerlo. Y así es como el Señor quiere a personas. No espera el título, por decir así, sino hacerlo antes. Y yo de verdad que le doy gracias al Señor por su vida. Amén. ¿Alguien más quiere decir algo? Marta. Ajá. Amén. Son humildes y de testimonio.
¿No lo conocen? La paciencia que han tenido para con el grupo de Corralejo. ¿Verdad? Bueno, tampoco se pasen, no vamos a... Sí, es verdad que ellos son gentes que están sirviendo al Señor y lo están haciendo bien, porque lo están haciendo con humildad y lo están haciendo con sometimiento a la voluntad de Dios y su palabra. Y eso es lo importante, y eso es lo que Dios busca en nuestras vidas. Amén. Por eso, vamos a ponernos de pie, por favor. Yo quiero, ya que nadie tiene nada que objetar, quiero hacerles unas preguntas a ellos y quiero que presten atención. Óscar y Carolina, ¿quieren consagrarse libremente al servicio de la Iglesia por la gracia del Espíritu Santo y por la imposición de nuestras manos? Sí queremos. Ok. ¿Estáis dispuestos a desempeñar con humildad y amor el servicio de diaconado como colaboradores del orden pastoral y en bien del pueblo cristiano? Digan si estamos dispuestos. Muy bien. ¿Prometen ser fieles en vuestra responsabilidad como miembros de esta congregación y velar por el buen orden y la reverencia en la casa de Dios? Digan si lo prometo. Muy bien. ¿Prometen promover la adoración a Dios, fomentar la unidad entre los hermanos y trabajar arduamente por el desarrollo de la obra del Señor? Muy bien. ¿Prometen ayudar a los pastores en la visitación de los enfermos, la consolación de los afligidos, la ayuda a los necesitados, así como en cuantas tareas se les encomienden? ¿Quieren imitar en vuestra vida el ejemplo de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirán mediante los símbolos del pan y del vino? ¿Prometen respeto y obediencia a los pastores en el ministerio, en todo aquello que sea conforme a la palabra de Dios? Pues bien, habiendo hecho estos votos delante de Dios, delante de la Iglesia, de todos los presentes, nosotros como ministros de culto legalmente reconocidos ante el pueblo español, ante el Ministerio de Justicia, ante la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España y también ante el Consejo Evangélico de las Islas Canarias, vamos a imponer nuestras manos sobre ustedes para ordenarles al diaconado. Amén. Por favor, acérquense, pónganse aquí delante. Hermano Andrés, por favor, quiere orar por ellos. Ponga las manos sobre ellos. Gracias por la vida de Óscar y Carolina. Gracias por todo lo que tú has hecho en cada uno de ellos. Gracias porque todavía falta seguir completando la obra que tú tienes preparada para ellos, pero nosotros queremos darte gracias por su vida, Señor. Gracias porque hasta el día de hoy han dado testimonio de que te aman, de que aman a los hermanos y que quieren hacer tu voluntad, Señor. Yo quiero rogarte especialmente por ellos, para que tú doblegues su fuerza, para que tú los animes, tú los consueles, Señor, para que tú los ayudes día a día en el camino largo que nos queda por recorrer. Gracias, Dios, porque tú eres maravilloso y tienes misericordia de ellos. Padre, provee tú para sus necesidades espirituales, para que ellos puedan seguir siendo de testimonio, sigan teniendo ese denuedo, ese valor para seguir adelante y no volver atrás, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, yo te quiero dar muchísimas gracias por la vida de Óscar y de Carolina. Gracias, porque en verdad que tú eres un Dios de imposible. Señor, gracias porque conquistaste sus corazones como has conquistado los nuestros, porque has atraído de tal manera para servirte a ti. Señor, yo sinceramente te quiero pedir que tú le des esa fortaleza y esa fuerza que de aquí en adelante necesitan, que tú le des esa protección, oh Dios, espiritualmente, Señor, que tú los animes cada día y que aun cuando quieran tirar la toalla, Señor, y aun cuando la tiren, Señor, tú sigas colocando esa toalla en sus manos. Dios, gracias por bendecirlos, gracias por guiarlos, gracias por traerlos hasta aquí, gracias por habernos permitido a nosotros el privilegio de
de conocerles y de seguir viendo sus vidas y su desarrollo en ti, Señor. Gracias, y por eso te encomendamos sus vidas a ti. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Señor, en verdad que en esta mañana te damos gracias por estas vidas. Gracias, Señor, porque están aquí no por sus méritos, sino por tus méritos. Y gracias, Señor, porque están dispuestos, Señor, a servirte de todo corazón. Gracias por hombres y mujeres valientes como ellos, que están dispuestos, Señor, a dejar incluso a veces su casa, sus hijos, Señor, para servirte. Gracias, Señor, porque de verdad que son hombres valientes y mujeres valientes, Señor. Gracias por su vida, bendícelo, dale fuerza, Señor, como solo tú sabes hacerlo. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Padre del cielo, te damos muchas gracias por estas vidas Que en esta mañana están delante de ti, Señor. Ponemos nuestras manos sobre ellos, como tú nos enseñas en tu palabra, en señal de autoridad, para transmitirle la misma autoridad, para transmitirle la capacidad y la autoridad de servirte, Señor, y el reconocimiento de tu iglesia. Padre, estamos aquí en esta mañana agradeciéndote tu obra en sus vidas. Gracias por lo que has hecho en ellos. Gracias por lo que estás haciendo y por lo que sabemos que vas a seguir haciendo. Señor, gracias. Gracias por el testimonio que ellos están dando, que nos anima a seguir adelante, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor nunca es en vano. Ahora, Padre, bendice sus vidas, como hasta aquí lo has venido haciendo, pero mucho más. Bendice sus vidas, de tal manera, Señor, que ellos puedan ser instrumentos en tus manos, de forma que, Señor, tú puedas, a través de ellos, llegar a los demás y poder bendecirlos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos Oscar y Carolina, conforme a la palabra del Señor y a la autoridad que Dios nos ha dado, nosotros como pastores os ordenamos diáconos al servicio del pueblo de Dios. Que Dios les bendiga y que Dios les fortalezca para seguir siéndoles fieles todos los días de vuestra vida. Amén. Hermanos y hermanas, estos son los diáconos Oscar y Carolina. Les ruego en nombre del Señor, sométanse a sus vidas como lo hacen sometiéndose a la mía. Reconozcan la labor que ellos realizan en medio de ustedes. Den gracias a Dios por sus vidas. Oren por ellos para que Dios les sostenga y para que Dios les multiplique en ellos las ganas y el deseo de seguir día tras día sirviendo al Señor y a todos nosotros. Yo les exhorto para que tengan en cuenta a nuestros hermanos en sus oraciones. Amén. Hermano, Dios te bendiga. Gracias, pastor. Hermana Carolina, Dios te bendiga. Pueden sentarse, mis hermanos. Felicidades, hermanos. Cuando estudiamos la palabra de Dios, no se preocupen que no les voy a predicar ahora. Cuando estudiamos la palabra de Dios, descubrimos que algunos de los que fueron nombrados diáconos llegaron a ser evangelistas, otros pastores, y es que el ministerio del diaconado... ¡Ay, perdón, se me olvidó! Tiene que volver para acá. Lo tenía delante y no lo veía. Por favor, vengan para acá. Digo, el servicio del diaconado es una labor que pone a servir a los hermanos en la iglesia y sin darse cuenta cada día van adquiriendo mayores cotas de compromiso y eso hace que sin quererlo, sin querer queriendo, pues acaben sirviendo al Señor. Yo tengo muchas esperanzas puestas en que algún día podamos estar aquí celebrando no la ordenación al diaconado, sino la ordenación al ministerio pastoral
de estos mismos hermanos. Así que por favor estén orando por ellos y ustedes sean fieles. Amén. Le hacemos entrega del reconocimiento de la Iglesia, dice Iglesia Cristiana Berea de Fuerteventura, certifica que doña Carolina Argote Gutiérrez ha sido ordenada diaconisa por el reconocimiento unánime de la Iglesia y la imposición de manos de los pastores. En Puerto del Rosario, 21 de septiembre del 2014. Hermana Carolina, su diploma. Dios te bendiga. Gracias. Y de igual manera, pues certificamos que don Óscar Leonardo Molina Peña ha sido ordenado diácono por el reconocimiento unánime de la Iglesia y la imposición de manos de los pastores. Hermano Óscar, enhorabuena. Dios le bendiga mucho. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 15:58 que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Pero yo tengo que confesarles que a veces pareciera que sí. Porque muchas veces estamos trabajando día tras día en la enseñanza, en la consejería, en las diferentes áreas del ministerio. Y a veces vemos poco avance en algunas personas y eso como que nos desanima un poco, ¿no? Pero hoy me siento contento porque veo que hay algunos que sí que están avanzando, que están entregándose, que están consagrándose y eso me anima a seguir adelante. Gracias, hermanos, por vuestro compromiso con el Señor. Dios les bendiga mucho. Nuestra hermana Ana Ruth, por favor, pasa por aquí.